el marco del proyecto de investigación, Promoción en entornos protectores, fundamentados en las prácticas pedagógicas y creación artística y cultural como apropiación social del conocimiento para la interpretación y la reconciliación en torno a los fenómenos sociales relacionados con el conflicto armado en Iraká, Meta, financiado por MinCiencias y el Centro Nacional de Memoria Histórica, con el respaldo del Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, la Facultad de Educación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, el Centro de Cultura, Arte y Tradiciones de Uniminuto, la Alcaldía y la Casa Cultural de San Martín de los Llanos abre la convocatoria Entretejiendo Historia, Memoria y Cultura. Esta convocatoria tuvo como objetivo apoyar a los artistas del departamento del Meta y especialmente del municipio de San Martín de los Llanos en la creación y divulgación de las obras artísticas contemporáneas que permitieran visibilizar una relación entre el arte, la historia y la memoria, así como la interpretación de fenómenos sociales y la expresión de imaginarios sociales, en clave de lectura y comprensión de los hechos de la historia de la región. Las obras aquí expuestas son resultado de un proceso de reflexión personal y grupal de cada uno de los artistas de la región. En ellas se expresan las memorias, las historias y las experiencias estéticas de parte de la región. Es una aproximación a la memoria y a la historia de San Martín. Esta exposición surge de un proyecto de investigación financiado por MinCiencias y por el Centro Nacional de Memoria Histórica. Es un proyecto que lo acoge en un principio la Facultad de Educación de Uniminuto y tiene el diálogo específicamente con la Alcaldía de San Martín de los Llanos. Aunque el proyecto se centra en San Martín de los Llanos, no se limita a ello, sino que trabaja prácticamente con todos los llanos. Trabajamos con artistas específicamente del Meta y desde esa misma perspectiva del proyecto empezamos a coger las propuestas de los artistas y de los artesanos de la región que establecieran una relación entre la memoria, la historia, la cultura y lo que ha sido el conflicto armado. La exposición recoge lenguajes artísticos, específicamente pictóricos, escénicos y de una u otra forma también las artes plásticas. Lo musical también se lo recoge. Y desde allí encontramos nosotros un espacio de participación ciudadana en el que están invitados absolutamente todos, no solo la comunidad de Uniminuto, sino la comunidad también de la región, de lo que es la localidad y de antemano todos los artistas. Esta exposición acoge las experiencias de 3 grupos de investigación que se presentaron a una convocatoria de MinCiencias y apoyada también por el Centro Nacional de Memoria Histórica, el grupo de ambientes de aprendizaje, el grupo de innovaciones educativas y cambio social y el grupo Cibeles, que están enmarcados en todo lo que ha sido la propuesta de Uniminuto y de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas. Esa experiencia de estos investigadores permite establecer ese diálogo desde las licenciaturas que tiene la Facultad de Educación de Uniminuto y permite establecer sobre todo un encuentro desde ese espacio de participación ciudadana. Quienes habla William Perdomo lidera uno de los grupos, pero somos un grupo de más de 13 personas, de 13 investigadores que contribuyeron a ese proceso, pero no, obviamente no podíamos poder hacer nada sin el apoyo de la Alcaldía de San Martín y de toda la comunidad de San Martín, de Acacías, de Villavicencio y de Granada. Joana Guevara, esta es mi obra, se llama Opuestos, tiene 2 círculos de 70 centímetros. En el primero encontramos 3 niños sentados sobre una franja blanca que representa la poca ayuda que da el gobierno o la poca visibilidad que le da este gran flagelo que es la reclusión de los niños que son recluidos por la violencia. Y en el otro círculo son niños jugando piquis en unos tonos fríos, pero las franjas también representan la supuesta ayuda del Estado y también la problemática que es la incursión de la violencia en sus lugares y en su entorno seguro. Me gustaría comentar un poco lo relacionado a esta obra, sobre todo por la posibilidad de dialogar con el artista Vladimir Machado. Él los hacía inicialmente unas reflexiones alrededor del cuerpo
de las relaciones de dominio, incluso pues lo que tiene que ver con las estéticas, y particularmente nos refería o nos contaba este juego un poco, por un lado, las representaciones en el arte de la violencia, cómo se está moviendo, y por el otro lo que tiene que ver con el olvido. Él nos comentaba pues esta obra se conecta con una de las prácticas de violencia que se viene dando en Colombia, que tiene que ver con la desaparición de las personas, los cadáveres pues en los ríos. Es asociado un poco como a estos cuerpos que en diferentes lugares, como ellos les llamaban caños, allí en diferentes fuentes hídricas de San Martín o de los alrededores, pues empezaban a aparecer. Y él mencionaba cómo se llegaba un poco a naturalizar o como este grado de no querer ver estos cuerpos particularmente, ¿no? De pronto yo, desde mi experiencia y otras cosas que se ha trabajado, uno de los elementos muy importantes en cuanto a este tipo de, digamos, de referencias son las fotografías, ¿no? de las personas desaparecidas en Colombia. Me llamaba mucho la atención que la propuesta de él tiene que ver con un material que es la cal, que efectivamente la usan cuando hacen los levantamientos de los cuerpos. Entonces nos contaba, ¿no? Rocían la cal en estos cuerpos y quiso él experimentar con ese mismo material en la elaboración. Digamos, él planteaba como una experimentación en la creación de la obra. Mi nombre es Diego Iván González León, mi obra es La danza de los centauros, está dedicada a la memoria de los llaneros que participaron en la independencia de Colombia, específicamente a los que participaron en la batalla del Pantano de Vargas. Se dice que de San Martín participaron 1.500 llaneros, donde incluían también mujeres. La escultura está dividida en 4 escenarios. El primer escenario es el centauro caído, que representa el sacrificio de los fallecidos en batalla. El segundo escenario es una centauride, que representa la participación de las mujeres también. Con la bandera levantada está el centauro, que representa la victoria, y está el centauro con la lanza levantada, que representa la valentía. Todo está hecho sobre una superficie, una estructura de hierro y aluminio. La técnica es concreto modelado y está pintada en laca. Esta obra se llama Somos Bosque, es del artista Esteban Vladimir Machado. Una de las cosas que nos llamó la atención de esta obra es que el artista gestiona para que la obra quede en el centro, en el Bosque de la Memoria, que es un bosque que se hace en honor a las víctimas de la violencia a raíz de 2 atentados que ocurrieron en los años 90-2000. Pero lo que se evidencia es que el bosque está abandonado, no hay mucha gente y hay un ambiente lúgubre en este lugar. Entonces él quiere colocar su obra allí y gestiona con la alcaldía para que sea la única obra de esta exposición que esté ubicada en este lugar. Básicamente lo que el artista nos decía es que, y lo que evidenciamos en las obras, es que muchos de los artistas guardan silencio frente a los actos de violencia que han ocurrido en la región y preferían representar las manifestaciones artísticas que hay en el territorio, las cuales son muy ricas, y por ejemplo pues todo lo que tiene que ver con las cuadrillas fue muy representado en esta exposición. Sin embargo, él quería hacer honor a las víctimas en este lugar y le puso Somos Bosque porque decía que todas las personas hemos sido víctimas de la violencia, y sobre todo en San Martín Meta todas han sido víctimas de la violencia en algún momento, y por eso somos víctimas, somos bosque. Pero también lo que él manifestaba es que se evidencia en las personas o en las víctimas de la violencia que hay un silencio colectivo, y este silencio colectivo es porque la gente no quiere hablar de sus víctimas, sino quiere hablar de la guerra, y lo vimos mucho con los artistas, y él precisamente hace esta obra para representar que hay que hablar de la violencia y hay que hablar de las víctimas. Y una de las cosas que encontramos en los estudios de la memoria es que el silencio también forma parte de ese proceso de duelo, y lo que identificamos también es que muchas personas han guardado silencio para también sobrellevar todo lo que les generó estos actos de violencia.
Y al respecto también esta obra tenía aquí algunas placas donde estaban los nombres de las víctimas de la violencia, y lo que identificamos fue que después de la inauguración le quitaron las placas y han ido quitando placas. También un poco, no sabemos si sea por cuestiones de seguridad, pero ya la obra no tiene las placas que conmemoraban a las víctimas de la violencia allí. También una cosa que nos parece muy interesante es que él fragmenta el cuerpo, también informando, ¿no? Como queriendo resaltar todo lo que ha pasado con los actos de violencia, desmembramientos, y también un poco de la obra se ve también en desaparecidos y todo lo que el cuerpo ha implicado en estos actos de violencia que tenemos. El nombre de mi obra, Las Garzas de Millán. Aunque valga la claridad, la que tengo en mis manos en realidad es una corocora, al igual que la roja. Son corocoras endémicas de Sudamérica y se diferencian de la garza, que es migratoria, especialmente en la forma de su pico y también en sus colores y tamaños. Esta obra se relaciona con la memoria histórica en el sentido de que los paisajes sanmartineros y del llano en general estaban abundantemente llenos de aves propias y migratorias, valga la redundancia, de todas estas aves y de otras muy hermosas como los loros, como los guacamayos y muchas otras aves hermosas del llano, que se han venido extinguiendo por el cambio climático, como ha sido de malo para los animales silvestres, que ya sabemos todo lo que ha sucedido. En San Martín es reconocido por sus bandadas de cafuches. De hecho, al sanmartinero se les reconoce en el medio como cafuche sanmartinero, porque aquí habían unas bandadas gigantescas de estos animales que habían casi desaparecido. A raíz de la pandemia han vuelto a haber grandes manadas, especialmente en las palmeras y en algunos otros sitios aledaños a las riberas de los ríos. Eso quiere decir que sí se puede recuperar la naturaleza, especialmente cuando nosotros, las personas que hacemos daño, no estamos causándolo. Sería un llamado a las nuevas generaciones para que busquemos nosotros y ellos la forma de recuperar la fauna y la flora de nuestro hermoso llano. En esta ocasión pues les voy a presentar la obra que se llama Herencia. Acá podemos encontrar pues en este primer recuadro, primero pues es una obra que es un mural que más o menos es de 3 metros por 2 de altura, y lo que representa es ese tema de la herencia que se ha venido construyendo pues en el pueblo de San Martín, de la misma población. Acá encontramos un cachacero pues representa una de las tribus que participan dentro de las cuadrillas, y de las cuales, pues digamos, está acá, pues vemos la cachaza, que es la cabeza pues de la res o del toro, y lo que vemos es la imposición pues de la cachaza. La cachaza pues, digamos, lo que nos plantea en este caso el colectivo Camoa es una obra que de una u otra forma pues representa un poco acerca de lo que es el temor, pues más por lo que vemos como tal la imponencia de la cachaza como tal. Pero acabamos viendo cómo se va convirtiendo en un tema de herencia. Entonces esa herencia ha ido pasando por las distintas tradiciones, pero también por las distintas, pues el legado familiar que queda. Entonces acá vemos la mamá con el niño. La experiencia que tuvimos con esta obra pues es muy interesante, porque no es solamente ver la representación acá de una parte de las cuadrillas, de una de las tribus, sino también cómo a través de esa herencia se va construyendo memoria, la memoria que puede ser individual o colectiva,
y que nos lleva como a reconstruir y a recobrar como esa memoria que hemos venido construyendo pues con esa misma herencia que tenemos de nuestros abuelos, de nuestra familia. En este caso pues el cachacero pues es la persona que está en este caso pues haciendo esa herencia y es como ese legado que queda digamos de los abuelos hacia los nietos y la tradición se sigue manteniendo. La técnica es vinilo sobre muro y lo que representa pues realmente esta obra la podemos encontrar también en el parque, cerca al Parque de San Martín y pues esperemos que la visiten. Mi nombre es Omar Vaquero, vengo a traerles la historia del llano a través de sus trajes. La historia de ellos es, estos son los hacendados de Atos en la época de 1800 a 1900. Seguimos con los de dueños de Atos, que eran estilo europeo sus vestidos, por eso él trae un liqui estilo frac, es redondo hacia la parte de atrás. La dama que siempre va mantenida con sus corceles y bien vestidas con su sombrillita y todo. Ya de aquí para allá, estas tres últimos son la historia del llano a través de sus trajes de baile. Acá están los criollos, que era como se vestía antiguamente el llanero que trabajaba el campo, el ganado, y la mujer para las presentaciones, sus bailes. Acá en el vaquero criollo está al lado del botalón, donde se colocaban sus sillas y las cotizas del vaquero. La dama al lado de un garcero con su espalda larga, floreada, de encajes. Ya seguimos con estos un poco más modernos, donde está el salchichón, que es el buzo que utilizaba el llanero, en unas talanqueras. La niña que lleva el vestido pintado, representando los paisajes del llano, y en unos que otros pintaban los sitios más resaltantes de sus municipios o sus departamentos. Y ya estos últimos son los más modernos, donde está el liqui como tal, pero este sí ya es un liqui tipo sastre, cortado recto, y el vestido de dama es un poco más elegante, con más encajes y más vistoso. Hice parte del proyecto de investigación que acogió a los artistas del Meta y de San Martín, invitados también a la exposición de Entretejiendo Historia, Memoria y Cultura, contarles también la obra del artista Diana Zoraida Hincapié, ¿sí? Lo que el agua se llevó y a lo que nos invita también pues, a reflexionar en relación a la violencia en el país, puntualmente a la violencia del conflicto armado que se vivió en el Llano, ¿sí? Y en San Martín, de manera poética, de manera metafórica. La artista quiso romper el formato tradicional, bidimensional, ¿sí? De la pintura, ¿sí? Y empezar ese lienzo a generar una puesta de ensamble a través de ondas, de agua, de flores que tienen una simbología pues importante frente a la temática que ella nos está contando en relación a, pues, a las víctimas que no se encontraron, o sea, digamos que en algún momento pues fueron olvidadas, no se encontraron por el conflicto y que fueron llevadas, ¿sí? Por el agua en sí. Entonces, pues me gustaría leer una parte de lo que ella referenció en su obra, ¿sí? Dice: la técnica de la obra es ensamble en óleo, el cual es pintada, recortada de forma de ondas y suspendida en hilos formando la corriente del río. En medio de estas, flores rojas que simbolizan esos cuerpos que fueron absorbidos por el agua y que nunca se supo de ellos. Los hilos están sujetos a un bastidor de madera, el cual tiene agujeros que simbolizan el vacío de la pérdida de seres queridos
y de incertidumbre de no saber dónde están sus cuerpos para darles cristiana sepultura. La obra flota en el espacio representando la incertidumbre que fue el conflicto en muchas familias del departamento, ¿sí? Y nos invita también a que los sujetos que veamos la obra de Diana, pues generemos esa reflexión en torno a la violencia que aún sufre este país, al conflicto y a todo el dolor, ¿sí?, que genera, ¿sí? Y tratemos de transformar, ¿sí?, esa cultura de violencia a un beneficio en pro de la humanidad y de nosotros como colombianos. Mi nombre es Wilmer Corredor Chaparro, soy un artista de Villavicencio y vengo a presentar mi obra Barracuda sobre cóndores. Esta obra está inspirada en el mural del maestro Alejandro Obregón. Esta obra está situada en el Capitolio Nacional. Si de pronto alguna vez han observado atrás, donde se sientan todos los congresistas, allá hay un mural donde hay barracudas. La barracuda es un pescado de la costa y los cóndores están, o sea, las barracudas vienen hacia arriba y los cóndores van hacia este lado. Y según fuentes de internet, el maestro Alejandro Obregón nunca explicó la obra, pero un amigo suyo que trabajó con él en esa obra, él manifiesta que supuestamente lo que el maestro Obregón quería decir era que los colombianos de diferentes posiciones políticas o pensamientos distintos tendríamos que aprender a convivir en tolerancia, en armonía, en paz. Pero yo por eso hago esta obra y doy como mi propia interpretación. Está la barracuda y está el cóndor, que son los dos integrantes del mural. Lo que yo trato aquí de dar a entender lo mío es que la barracuda para mí significa como el Estado y el cóndor es como el pueblo. Entonces lo que voy a significar acá es que el Estado siempre quiere estar como encima del pueblo, ¿sí?, como subyugándolo, pero tengo como un plus, y es esta corona de laurel, que significa la victoria, ¿sí? Cuando en la antigua Grecia los ganadores de ciertas disciplinas eran condecorados con esta corona de laurel. Entonces yo lo que doy a significar con la textura y el color de la obra está el óxido, y tenemos también esta parte acá, la corona de laurel está hecha en acero inoxidable, que significa que la victoria puede vencer, puede perdurar por encima de todo el óxido y el tiempo que hemos gastado nosotros los colombianos en tratar de encontrar la paz, ¿sí? Entonces una de las características que yo también quiero mostrar con mi obra es que es la posición de la corona, está un poquitico hacia un lado, ¿sí? O sea, si uno ve acá, aquí está, es como el derecho, y es para que las personas se doblen un poquitico la cabeza, y al voltear a girar la cabeza se puede ver que entre las dos especies se puede formar un corazón, que significa que es el amor que nos hace falta a los colombianos para poder entender al otro. Mi nombre es Edgar Enrique Cardona Méndez, escultor. Trato de plasmar mis obras en varilla, en forja, lo que he estado haciendo últimamente. El trabajo que hoy estoy presentando es el de Dumar Aljure. ¿Por qué de pronto? Pues porque viene con relación a entretejiendo parte de la historia de nuestro municipio y de nuestra nación. Hace parte del primer tratado de paz que se firmó en el 46-47, por eso plasmé a Dumar Aljure, que fue el que entregó armas en esa época. Lo plasmé y gracias a la Uniminuto, que nos dio la posibilidad de hacer una escultura, de mostrar nuestras obras, nuestro talento, y gracias a Dios, ya la Uniminuto, vuelvo y digo, pudimos plasmarlo.
Catherine Ramos, soy artista visual. Mi obra se llama Siembra y representa a los campesinos del Ariari específicamente y cómo el conflicto ha dejado en ellos, digamos, como unos hoyos negros que están representados en la obra y cómo por medio de estos, digamos que ha florecido y florece todavía de nuevo la tierra, las tierras del Ariari. Digamos que la atención central de la obra está sobre una abuelita que representa como esta fertilidad de las tierras y también la obra está fragmentada representando cómo en pequeñas acciones todos podemos aportar para este nuevo empoderamiento de los campesinos del Meta.